Demuéstrame que el destino existe. Cuéntame esa historia de amor que solo pasa una vez en la vida. Esa que llegó como un milagro. Esa que te hizo sentir que ya no necesitabas más suerte. Lo conocí cuando estaba convencida de que el amor era un lujo reservado para los demás. Yo estaba peleando por mi vida. Tenía 23 años cuando me diagnosticaron linfoma no Hodgkin, una edad en la que se supone que deberías estar preocupándote por exámenes finales, no por cuántas células blancas sobreviven a la semana. Ahí fue cuando apareció él, mi residente de hematología, 11 años mayor. Sonrisa tranquila, voz baja, como si no quisiera asustar ni a las paredes. La primera vez que lo vi, llevaba el estetoscopio enredado como si fuera una mala corbata, y un bolígrafo mordido en el bolsillo. Me preguntó cómo me sentía, y esperó mi respuesta. ¿Sabes lo raro que es eso? Que un médico espere de verdad a que respondas. Mientras mi consultor entraba y salía como si yo solo fuera un caso curioso, él se quedaba. Tomaba la silla de metal, la giraba al revés y se sentaba conmigo como si el tiempo no existiera. A veces hablábamos de películas, a veces de nada, solo compartíamos el silencio. Ese silencio me sostuvo más que cualquier transfusión. Yo me enamoré primero, lo sé. Me enamoré de su manera de cerrar la carpeta y respirar antes de darme una mala noticia. De cómo me ponía la manta sobre los pies sin preguntar. De cómo me daba una palmadita en el hombro, rápida, casi torpe, y luego se disculpaba por tocarme. Pero la ética estaba ahí, como una pared. Él nunca intentó cruzarla. Aún así, cuando me dieron el alta, prometimos seguir en contacto. Intercambiamos mensajes, llamadas, pero yo tenía miedo. ¿Y si me había inventado todo? ¿Y si yo solo era la paciente agradecida y él el doctor compasivo? Un día dejé de responder. Él tampoco insistió. Se fue a otra provincia. Y yo intenté convencerme de que eso era lo correcto. Los años pasaron. Mi pelo volvió. Mi vida también. Pero cada vez que un hospital aparecía en una película, mi pecho se apretaba y pensaba en él. 6 años después, mi cuñada me invitó a un baile médico. Yo acepté solo porque necesitaba un vestidito bonito y una excusa para sentirme sana, viva, normal. Cuando entré al salón, todo brillaba. Trajes, copas, risas. Y entonces lo vi. Él estaba ahí, con el mismo bolígrafo mordido en el bolsillo. Y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que no era casualidad. Era oportunidad. Nos acercamos como dos personas que se habían estado soñando en silencio. Abandonamos a quienes nos habían invitado, sin culpa, sin explicaciones, y hablamos. Hasta que los meseros empezaron a levantar las mesas. Al día siguiente volvimos a vernos. Y al otro. Y después de ese, ya no dejamos de hacerlo. Él me confesó que nunca me olvidó. Que había querido escribir, visitar, buscarme, pero tenía miedo de traspasar un límite que en aquel entonces debía respetar. Yo lloré. No por tristeza, sino porque al fin tenía pruebas de que un milagro puede repetirse. Hoy llevamos 5 años de casados. A veces, cuando le encuentro dormido en el sofá con el estetoscopio todavía colgando, me pregunto si eso de enamorarse del hombre que te ayudó a sobrevivir no es una metáfora demasiado obvia. Pero luego me toma la mano, medio dormido, como cuando yo estaba conectada a una bolsa de quimio y él se quedaba hasta tarde. Y todo tiene sentido. Hay algo curioso que siempre cuento en tono de chiste. Él era el jefe de mi cuñado. Imagina la incomodidad de las primeras cenas familiares. Pero, honestamente, si algo aprendí del cáncer es que la vida es demasiado corta para ignorar lo que te acelera el corazón. Y él, desde el principio, fue mi señal de vida. Nada más aprovechando ahora para comentarles que nos apoyen con un me gusta y su suscripción para no terminar en el OF con toda la producción. Bueno, sin más, sigamos con el video. Me fui de mochilera por Europa a último momento. Sola. Sin citas. Sin chicos. Necesitaba volver a enamorarme de mi vida, no de alguien que desaparecería tras 3 mensajes lindos. Aterricé en Portugal con una mochila demasiado pesada y un corazón aún más cargado. Llegué al primer hostel, desorientada, sudada, aferrada a Google Maps como si fuera mi mamá. Ahí lo conocí. Él tenía esa sonrisa que te hace creer que ya lo habías visto antes, aunque sea imposible. Estábamos en la misma habitación del hostel. Me dijo que tenía que haber salido del país el día anterior, pero perdió el vuelo. Yo le confesé que había comprado mi pasaje en un arranque impulsivo a la 1 de la mañana. 2 malas decisiones que resultaron ser un milagro.
Conectamos enseguida. Un café se volvió un paseo. Un paseo se volvió una cena. Y las cenas, horas hablando en la cocina del hostel, riéndonos bajito como si compartiéramos un secreto. Yo repetía, no chicos, no chicos. Mi corazón se reía en mi cara. Después de unos días, nos tocó separarnos, porque así funcionan los viajes. Rumbos distintos, países distintos, vidas distintas. Pero seguimos en contacto. Cada mañana, antes de revisar cualquier cosa, buscaba si él había escrito. Siempre lo hacía. 2 semanas después, me preguntó, ¿y si cambiamos nuestros planes y nos vemos otra vez? Quizás en Francia. Mi cabeza dijo que era una idea estúpida. Mi corazón ya estaba comprando el boleto. Nos reencontramos en París. Recuerdo que me abrazó como quien quiere recuperar el tiempo perdido. Esa semana fue perfecta. Perder trenes, encontrarnos en callecitas sin nombre, vino barato que sabía a lujo, y esa sensación tonta y hermosa de que todo tenía sentido. Y entonces llegó el Uber a la estación de tren. Apretados en el asiento trasero, él respiró hondo y dijo, «Te amo». Se quedó en silencio, como si temiera haber arruinado todo. Yo le respondí justo antes de subir al tren, con lágrimas corriéndome por la cara. Lloré como nunca porque creí que ese era el final de nuestra historia. Él prometió que me encontraría de nuevo. Quise creerle, pero el mundo es enorme. Y yo, muy pequeña. Pero lo hizo. Pasamos el año siguiente a distancia. Llamadas a deshoras, vuelos carísimos, despedidas en aeropuertos que parecía que iban a partirnos al medio. Estábamos bien, muy bien, hasta que llegó el COVID. Fronteras cerradas, aviones en tierra, meses que se volvieron años, 2 años sin vernos. Y aún así, no nos soltamos. Cuando por fin hubo una posibilidad real de vivir juntos en el mismo país, nos enfrentamos a una locura burocrática. Tal vez tengamos que casarnos sin vernos, por la visa. Todos pensaban que me había vuelto completamente loca. ¿Casarme con alguien a quien no veía desde hacía 2 años? Pero cuando ya sobreviviste a océanos, pandemias y tantas despedidas, firmar papeles no da miedo. Al final, la visa salió sin necesidad de casarnos. De todas maneras, hice mi maleta y crucé el mundo para vivir con él en Australia. Sin grandes discursos. Sin escenas de película. Solo 2 personas que vuelven a elegirse una y otra vez. Ahora compartimos un departamento pequeño, tasas desparejas y una vida que solo existía en videollamadas. A veces nos sentamos en el balcón y nos preguntamos, ¿y si él no hubiera perdido ese vuelo? ¿Y si yo hubiera seguido con mi vida como si nada? Entonces me mira como si aún estuviéramos en aquel hostel de Portugal. Me toma la mano. Y yo entiendo. El universo no siempre te da lo que planeas. Pero cuando hay suerte, te da a quien necesitas. Y yo lo encontré desde el primer día. Otra vez soy yo, chicos. Quiero pedirles que nos apoyen con un me gusta, un comentario de cómo le están pasando, y si les pasó algo similar pueden comentarlo. Además activen la campanita, que cada día que no se suscriben nos acerca más a crear un OF con la producción. Yo soy de esas personas que necesitan silencio para existir. Él, aparentemente, necesita una guitarra. Mi equipo de música se rompió en mi departamento de estudiantes, y de repente, el silencio me hizo notar algo que antes ignoraba, una voz grave, cálida, que cantaba desde abajo, y una guitarra que parecía conversar con ella. Nunca lo había escuchado antes. O tal vez no lo había escuchado de verdad. Cada noche, cuando el edificio entero sonaba a tareas pendientes y microondas, él tocaba. Y yo, me hacía fan en secreto. Sin conocer su cara, ni su existencia, me enamoré del sonido. Una noche, impulsiva como solo soy cuando nadie mira, escribí una nota. Gracias por tu música. ¿A quién no le gusta un cumplido, verdad? Una vecina. La deslicé bajo su puerta. Y esperé. Al día siguiente, silencio. La siguiente noche también. Y la otra. Me sentí una completa idiota. Quizás lo incomodé. Quizás juró nunca volver a tocar. Pero una semana después, volvió a sonar. Menos frecuente, pero volvió. Y eso me bastó. Hasta que un día sonó mi timbre. Y yo, con resaca, mal humor y peor peinado, abrí sin pensar. Ahí estaba él. Oh, eso creí. Porque lo primero que pensé fue, Johnny Bravo. Camisa polo abierta mostrando pecho, pelo con suficiente gel como para impermeabilizar un techo, perfume que podía tumbar a un adulto. Y una tacita de espresso en la mano. Hola, vecina.
¿Podría molestarte con un poco de sal?, dijo, como si estuviéramos en una sitcom. Le puse sal a la taza y volví rezando porque no mirara el desastre que era mi departamento. Spoiler, lo miró. Mientras hablaba, me preguntó si tenía alguna queja de ruido. Admitió que llevaba un mes ahí y no conocía bien la acústica. ¿En qué departamento vives?, pregunté. Señaló hacia abajo con una sonrisa enorme. Justo debajo del tuyo. Y yo, como si mi cerebro se hubiera caído por el hueco del ascensor. Ah, ¿te gusta tocar la guitarra? Él se rió como si hubiera esperado ese momento toda su vida. ¿Y a ti te gusta escribir notas? Quise que la tierra me tragara. Me agradeció la sal, me dijo que la nota le alegró la semana, y se fue. Yo llamé a mi mamá en pánico. Obvio. Pasaron unas semanas. Llegó la primavera, llegaron las cervezas en el jardín interior, y llegó él, caminando frente a su ventana recién salido de la ducha. Toalla baja. Pecho húmedo. Yo en modo National Geographic, documentando la fauna local. Cuando abrió la ventana, lamentablemente ya más vestido, mis amigos y yo le gritamos para que bajara con nosotros. Y trae tu guitarra, añadí yo, demasiado casual. Él me miró, me reconoció, sonrió. Bajó. Tocó. Fue encantador con todos, excepto conmigo. O eso sentí. Yo coqueteaba. Él charlaba. Yo tocaba su brazo. Él no se daba por aludido. Yo ya estaba evaluando si cambiar de perfume, de estrategia o de especie. Así que solté la bomba. Voy por cigarrillos. ¿Alguien viene conmigo? Ahí sí entendió. Nos alejamos. Y cuando estuvimos solos, él me miró. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no respondiste a mi nota? ¿Qué nota? Parpadeé. La que te dejé en la puerta. Yo, jamás la recibí. Seguramente se cayó o alguien la pateó sin querer. Antes de que pudiera explicar nada más, él puso su mano en mi nuca, me acercó y me besó. Ese beso solucionó todas las dudas que tenía desde que escuché la primera canción. Terminamos en un bar pequeño, compartiendo vidas que se parecían más de lo que creímos posible. Ambos los raros de la familia, los que aman desde la orilla. Esa noche nos despedimos en su puerta, con otro beso y una declaración que todavía se me clava bonito. Ten paciencia. Nos vamos a seguir encontrando. Y así fue. Durante días me envió notas al buzón. Yo revisaba cada hora. 8 notas después, tuvimos nuestra primera cita oficial en su casa. Luego otra. Y otra. Han pasado 5 años desde aquella sal en taza de espresso. Y ahora esperamos a nuestro primer bebé, que llegará en un mes. A veces toca la guitarra apoyado en mi panza, y yo siento que el sonido que me enamoró sin saber quién era. Ahora será también la primera canción que escuche nuestra hija. El amor a veces empieza como un ruido que no pediste, y termina siendo la música de tu vida. Ya estoy asustando a producción con mis comentarios. Lo peor de todo es que piensan que es mentira, todo lo que hablo del OF. He contado mi propia historia de amor estilo renacentista en Instagram y en este sub demasiadas veces. Así que ahora les traigo la historia de segunda oportunidad del novio de la infancia de mi hermana pequeña. Se conocieron en la iglesia cuando eran preadolescentes y muy pronto, estaban enamorados. Todos salíamos juntos en nuestro pequeño pueblo, y durante años los veíamos de la mano en la pista de patinaje, paseando por el parque, compartiendo helados. Era adorable, 2 pequeños nerds descubriendo el primer amor. Nuestras familias se volvieron muy cercanas. Él, lo llamaré T, empezó incluso a trabajar medio tiempo en nuestro negocio familiar. Cuando me casé, acomodamos a los padrinos y damas de honor para que mi hermana y T caminaran juntos por el pasillo. Su mamá, que tocó el piano en nuestra ceremonia, lloraba diciendo: «Esto es solo un adelanto de lo que vendrá». Y entonces, él la dejó. Tenían 17 años. Nunca habían salido en serio con otras personas. Las expectativas eran enormes. Y, siendo sinceros, mi familia intensa y caótica tampoco ayudaba. Él se fue a la universidad. Ella se quedó con un corazón roto. Y como es un pueblo pequeño, y trabajamos cara al público, todos opinaban. Todos sabían lo que había pasado. Mi hermana, que es una mujer increíblemente dulce y paciente, respiró hondo, y siguió adelante. Con el tiempo conoció a otro chico, sí, también en la pista de patinaje. Fue un romance rápido, impulsivo. Él era un novio que venía con demasiado trabajo por hacer. Encantador, sí. Divertido, también. Pero inestable.
Ya comprometidos, las alarmas se volvieron imposibles de ignorar. Terminó robándonos para mantener una adicción creciente a la cocaína y estrelló el coche de mi hermana un par de meses antes de la boda. Se canceló todo. Y, para coronar la situación, al mes dejó embarazada a una estudiante de secundaria. Y ahí, volvió T. Su universidad no quedaba tan lejos, así que regresaba al pueblo lo suficiente como para oír los chismes. Se enteró de que la boda se había cancelado. Se preguntó si quizá todavía pudiera haber una oportunidad. Porque, claro, nunca había dejado de quererla. Un día apareció en el trabajo con una carta y un casete para ella. Sí, un casete. Súplicas incluidas, pero también madurez. Por primera vez, ambos habían crecido. A partir de ahí, los detalles se me vuelven un poco borrosos. Yo ya vivía en otro pueblo criando monstruos, como diría Lord Dyne, pero lo siguiente que supe fue que hubo una gran propuesta romántica en el parque. Y luego otra boda planeada. Hoy llevan 20 años casados y tienen 4 hijos que son tan raros y adorables como ellos. Ambos trabajan a tiempo completo, e irreemplazables, en el negocio familiar, y cualquiera que haya trabajado con su pareja o su familia sabe que eso ya es un mérito inmenso. Él es, de verdad, como un hermano para mí. Me alegra tanto que haya vuelto. La última vez que los visité, él estaba armando con cuidado un pequeño rincón de jardín para ella, para que pudiera descansar mientras se recuperaba de una cirugía. Porque algunos primeros amores no son el final, solo están esperando su momento. Hola, soy yo otra vez. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Él era ese tipo relajado, siempre riéndose de todo, que nunca parecía preocuparse demasiado por el futuro. Yo, en cambio, la clásica aplicada, horarios, metas, libretas llenas de post-its. Era fácil concluir que él y yo no encajábamos. Así que lo descarté como posible pareja desde el primer día. Pero había un problema, nadie en el mundo me hacía reír como él. Con él, el tiempo simplemente desaparecía. Una tarde coincidimos como compañeros de estudio para una clase complicada, y lo que empezó siendo una maratón de apuntes terminó en una escena completamente absurda, empujándonos mutuamente en sillas de ruedas por el pasillo del edificio, a la 1 de la mañana, intentando no morir de risa ni estrellarnos contra las paredes. En una de esas, él atrapó mi silla. Puso una mano en cada reposabrazos y la detuvo por completo. Yo me giré hacia él para decir algo tonto, y entonces pasó. Ese tipo relajado y distraído me miró fijamente a los ojos, tan cerca que pude contar cada una de sus pestañas. Y de la nada pensé, ojalá me besara. Pero no lo hizo. Se alejó haciendo una broma, el momento se esfumó y yo fingí que no había sentido nada. Llegué a casa y se lo conté a mi roomie como si fuera una anécdota cualquiera. Ella abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿Te das cuenta de lo romántico que fue eso? No, para nada, le respondí. Solo somos amigos. Nada más. Absolutamente no. Ajá. Ilusa. El tiempo pasó, y el coqueteo empezó a aparecer como quien no quiere la cosa. Un comentario aquí, un empujón juguetón allá. Y un día, en plena clase, lo miré sin pensar. Él estaba tomando apuntes, perfil serio, y me golpeó algo en el estómago. Oh por Dios. Nombre, es, guapísimo. Así. Sin aviso. Como una iluminación estúpida y tardía. Coqueteamos más. Mucho más. Hasta que mi yo mini controladora, con miedo al rechazo y al caos, decidió que necesitaba soluciones. Lo enfrenté al salir de clase y le solté, casi sin respirar. Mira, tenemos que dejar de ser amigos porque me gustas, pero no veo que esto pueda llegar a ningún sitio y... No terminé la frase. Porque él, el tipo relajado, el que yo creía que nunca se tomaba nada en serio, me interrumpió. Se enderezó, me miró con una seguridad que jamás le había visto y dijo, oh, podríamos simplemente ir a una cita y ver qué pasa. No tiene que ser para toda la vida. Solo, sal conmigo una vez. Esa fue la primera vez que mi corazón, mi cabeza y mis metas se pusieron de acuerdo en algo. Y acepté. Acepté. No sé si fue su seguridad o la calma con la que lo dijo, pero de repente, todo lo que me frenaba se desvaneció. Una cita. Solo una. ¿Qué podía salir mal? Me recogió una semana después, sin ningún plan formal. Vamos a ver qué pasa, me dijo, sonriendo como si eso fuera suficiente. Y,
Curiosamente, lo fue. Fuimos a un pequeño restaurante cerca del campus, el tipo de lugar donde el menú parece más una sugerencia que una lista. Pedimos lo más barato y compartimos una cerveza porque éramos estudiantes, pero la conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida, que, en cierto modo, era verdad, solo que ahora había algo nuevo, una tensión suave entre risas. No hubo grandes declaraciones, ni miradas cinematográficas, ni música de fondo. Solo dos personas que, sin darse cuenta, habían estado caminando una hacia la otra todo ese tiempo. Después de la cena, él me acompañó hasta mi edificio y me dijo: «Entonces, ¿te arrepientes?» «¿De qué?» «De haber aceptado salir conmigo». Le sonreí. «Todavía no». Él se rió y se pasó la mano por el cabello, como hacía siempre cuando estaba nervioso. Luego dio un paso hacia mí y dijo, con esa voz medio seria que rara vez usaba: «Entonces tengo que aprovechar antes de que cambies de opinión». Y me besó. Fue un beso torpe, cálido, lleno de esa mezcla extraña entre nervios y familiaridad. No fue perfecto, pero fue nuestro. Y mientras me despedía esa noche, con el corazón corriendo más rápido que mis pensamientos, supe que algo había cambiado para siempre. Nunca hubo una gran conversación sobre qué somos. Simplemente empezamos a ser. Los estudios, las noches en la biblioteca, los almuerzos improvisados, las llamadas hasta tarde, todo empezó a mezclarse en una rutina que se sentía inevitablemente natural. Con el tiempo, él siguió siendo el mismo tipo relajado y divertido de siempre, pero también el que me recordaba respirar cuando todo salía mal, el que me hacía reír cuando yo solo quería llorar, el que me enseñó que no todo tenía que estar planeado para que valiera la pena. A veces lo miro y pienso en aquella noche en el pasillo, con las sillas de ruedas chocando y las risas resonando en la oscuridad. Y me pregunto si, en ese momento, él también pensó lo mismo que yo. Ojalá me besara. Porque al final, lo hizo. Solo esperó el momento perfecto.